Cuando escuchamos templo satánico, es fácil imaginar algo sacado de una película de terror. Túnicas negras, rituales ocultos y cánticos oscuros a la luz de las velas. Pero la realidad es muy distinta y mucho más interesante. El templo satánico, fundado en Estados Unidos en el año 2013, no nació como un culto secreto ni como un grupo que adorara literalmente a una deidad maligna. En cambio, surgió como un movimiento activista y político que utiliza a Satanás como un símbolo de rebeldía, independencia y libertad de pensamiento. Su propósito desde el inicio fue provocar, cuestionar y poner a prueba los límites entre religión y gobierno en una nación donde el cristianismo suele tener gran influencia en las leyes y políticas públicas. Para sus fundadores, Satanás no es un ser real, sino una metáfora, el arquetipo del eterno rebelde, aquel que desafía la autoridad y busca conocimiento por encima de la obediencia ciega. Este enfoque disruptivo llamó la atención de inmediato. Medios de comunicación, grupos religiosos e incluso ciudadanos curiosos comenzaron a debatir. ¿Era un culto? ¿Un chiste? ¿O una nueva forma de activismo social disfrazada de religión? Lo cierto es que en muy poco tiempo, el templo satánico pasó de ser visto como una provocación marginal a convertirse en un movimiento cultural y político influyente, con miles de simpatizantes en todo el mundo. El templo satánico fue fundado en 2013 por Lucien Greaves y Malcolm Jarry. Desde el inicio, ambos tenían claro que no querían crear un culto religioso tradicional, sino un movimiento que utilizara la figura de Satanás como un símbolo cultural y político. Lucien Greaves, cofundador y actual vocero, es un activista con formación en neurociencia y una visión crítica hacia la influencia de la religión en las políticas públicas. Para él, Satanás representa el espíritu de la duda, la curiosidad y la resistencia frente a la tiranía. Malcolm Jarry, por su parte, aportó una visión estratégica y comunicativa, ayudando a dar forma a la organización como un espacio que mezcla activismo social, sátira política y defensa de derechos individuales. Desde un inicio, su meta fue cuestionar la hegemonía cristiana en Estados Unidos, especialmente en temas como la separación iglesia-estado, la educación y los derechos de las minorías. Para Greaves y Jarry, la mejor forma de hacerlo era adoptar la imagen de Satanás como una figura capaz de provocar y abrir debates en la opinión pública. El resultado fue un grupo que, con apenas unos años de existencia, ya estaba llamando la atención internacional. Su mensaje: no se trataba de adorar a un demonio, sino de defender la libertad de pensamiento y la igualdad de derechos, aunque para ello tuvieran que recurrir a la figura más controvertida de la historia religiosa. Tras su fundación en 2013, el templo satánico no tardó en llamar la atención con actos públicos diseñados para provocar reflexión y debate. No se trataba de simples protestas, eran intervenciones teatrales, cargadas de simbolismo, que dejaban claro su mensaje. Una de las primeras acciones que los puso en el mapa ocurrió en Florida, cuando un grupo de políticos promovió rezos cristianos en eventos escolares. En respuesta, el templo satánico organizó ceremonias simbólicas para demostrar que, si el gobierno permitía la promoción de una religión, debía permitirla de todas. Este gesto fue tan impactante que logró cobertura mediática a nivel nacional. Otro momento clave fue su lucha en contra de los monumentos religiosos en espacios públicos. En Oklahoma, por ejemplo, las autoridades permitieron instalar un monumento con los 10 mandamientos frente al Capitolio estatal. El templo satánico respondió con una propuesta igualmente seria: erigir una estatua de Baphomet, una figura asociada al satanismo, para reclamar igualdad de trato. El anuncio generó un verdadero escándalo mediático. Algunos lo vieron como una broma de mal gusto, otros como una brillante jugada legal que obligaba al Estado a enfrentarse a su propio doble discurso. En cualquier caso, el templo satánico había conseguido lo que buscaba: estar en el centro del debate sobre la separación entre iglesia y Estado. Con estas primeras acciones, el movimiento dejó claro que su estrategia sería siempre la misma: usar la sátira, el simbolismo y la ley para cuestionar privilegios religiosos, generando discusiones que llegaban mucho más allá de sus propios simpatizantes. Después de captar la atención mediática con sus primeras protestas, el templo satánico comenzó a crecer rápidamente. Lo que empezó como un pequeño grupo de activistas se transformó en una organización con presencia nacional e incluso internacional. Se formaron capítulos locales en distintas ciudades de Estados Unidos y otros países, cada uno encargado de organizar eventos, manifestaciones y actividades comunitarias. Este crecimiento no fue casualidad. Su mensaje había encontrado eco entre miles de personas que se sentían fuera de lugar en sociedades fuertemente marcadas por la religión tradicional. Pero para consolidarse, el templo necesitaba algo más que acciones llamativas. Necesitaba una filosofía clara.
Así fue como establecieron sus famosos 7 principios, una especie de código ético que guía a sus miembros. Entre ellos destacan ideas como tratar a cada persona con compasión y empatía, respetar la libertad de los demás siempre que no interfiera con la propia, guiarse por la razón, el conocimiento y la ciencia antes que por dogmas o supersticiones, entender que el cuerpo humano es inviolable y debe ser respetado en cuanto a derechos y decisiones. Estos principios hicieron evidente algo importante. Lejos de promover el caos o la maldad, el templo satánico estaba construyendo una ética basada en la justicia social, la autonomía y el pensamiento crítico. La figura de Satanás servía como metáfora de rebeldía, pero la verdadera base del movimiento era la defensa de derechos individuales y la lucha contra la imposición religiosa en la vida pública. Con una filosofía definida y una estructura en expansión, el templo satánico se consolidó como algo más que una provocación. Se convirtió en un movimiento cultural y político con identidad propia. Con una filosofía definida y un crecimiento constante, el templo satánico empezó a involucrarse en causas sociales y legales que reforzaban su identidad como movimiento activista. Uno de los frentes más importantes fue la defensa de los derechos reproductivos. En varios estados de Estados Unidos, donde las leyes restrictivas buscaban limitar el acceso al aborto basándose en argumentos religiosos, el templo satánico intervino. Sus miembros argumentaban que esas leyes violaban su libertad religiosa, ya que dentro de sus principios consideran que el cuerpo humano es inviolable y las decisiones sobre él pertenecen únicamente a cada persona. De este modo, el templo presentó demandas judiciales defendiendo el derecho al aborto, no desde la perspectiva médica, sino desde la libertad de creencias, obligando a los tribunales a enfrentar un dilema legal inusual. También se hicieron presentes en el ámbito educativo. Cuando ciertos estados promovieron clases o rezos de carácter cristiano en las escuelas públicas, el templo satánico respondió con la creación de programas alternativos, como el After School Satan Club. Este club extracurricular no enseñaba ocultismo, sino ciencia, pensamiento crítico y libertad de expresión, demostrando con humor y lógica que, si se permitía el adoctrinamiento religioso, también debía aceptarse la diversidad. Además, el templo ha defendido causas como la igualdad de género, los derechos de la comunidad LGBTQ+, y la lucha contra el acoso religioso en instituciones gubernamentales. Estas acciones reforzaron su reputación como un movimiento que combina lo provocador y lo legal, siempre utilizando la sátira y el simbolismo para abrir debates sobre la libertad y los derechos civiles. Desde su nacimiento, el templo satánico ha estado rodeado de controversia. Para algunos es un movimiento refrescante que defiende la libertad y la justicia social con creatividad, pero para otros no es más que una burla peligrosa a las creencias religiosas tradicionales. Uno de los principales malentendidos es la idea de que sus miembros adoran literalmente a Satanás. Pese a que sus fundadores han aclarado una y otra vez que se trata de una metáfora, muchos sectores religiosos los acusan de promover la inmoralidad o incluso de atraer a los jóvenes hacia el mal camino. Las polémicas también han surgido por sus acciones provocadoras. El caso más famoso es uno que ya hemos mencionado, el de la estatua de Baphomet, propuesta como respuesta al monumento de los 10 mandamientos en Oklahoma. Aunque para el templo era un reclamo legítimo de igualdad religiosa, sus opositores lo consideraron una provocación blasfema. Además, algunos críticos acusan al templo de usar la sátira más como un espectáculo mediático que como un verdadero activismo. Señalan que muchas de sus acciones parecen diseñadas únicamente para ganar notoriedad, más que para generar un cambio real. Incluso dentro de los círculos alternativos ha habido debates. ¿Es el templo satánico un movimiento serio con un impacto social duradero o simplemente una forma de performance político con fecha de caducidad? Lo cierto es que estas críticas no han debilitado al templo. Al contrario, han reforzado su imagen como un grupo que no teme desafiar tabúes y que se alimenta del debate y la polémica para mantenerse en el ojo público. Uno de los logros más sorprendentes del templo satánico fue conseguir ser reconocido oficialmente como una religión en Estados Unidos. En 2019, el Servicio de Impuestos Internos, IRS, les otorgó ese estatus, lo que les da los mismos beneficios y protecciones legales que a otras religiones establecidas. Este reconocimiento no solo tuvo implicaciones fiscales, sino también simbólicas y políticas. El templo satánico demostró que su movimiento no era un simple performance o una broma, sino una organización capaz de cumplir con los requisitos legales de una religión en un país donde la libertad de culto está protegida por la Constitución. Con este estatus, el templo ha fortalecido su capacidad para presentar demandas legales más sólidas en casos de derechos civiles, reclamar igualdad de trato frente a grupos religiosos tradicionales,
expandir sus capítulos locales con mayor legitimidad. Para sus seguidores, este reconocimiento fue un triunfo que validó años de trabajo y lucha. Para sus críticos, en cambio, fue una señal alarmante de cómo un movimiento blasfemo podía ganar terreno bajo el marco de la libertad religiosa. Más allá de las opiniones, el hecho marcó un hito. El templo satánico dejó de ser visto solo como una provocación cultural y pasó a ocupar un espacio institucional dentro del panorama religioso estadounidense. El templo satánico no solo ha tenido impacto en la política y en los tribunales, también ha dejado una huella visible en la cultura popular contemporánea. Documentales como Hail Satan, 2019, mostraron al mundo la historia del movimiento y lo retrataron no como un culto siniestro, sino como un grupo de activistas ingeniosos que utilizan el humor, el arte y la provocación para defender la libertad. Esta exposición mediática les permitió alcanzar a un público mucho más amplio, generando debates en redes sociales, universidades y foros culturales. La iconografía del templo, desde la figura de Baphomet hasta su estética oscura y teatral, ha inspirado a artistas visuales, músicos y diseñadores, convirtiéndose en un símbolo de resistencia contracultural. Incluso quienes no son miembros encuentran en su estilo una forma de expresar inconformidad frente a la autoridad. Además, el templo ha sido clave para abrir discusiones sobre temas que antes eran tabú en Estados Unidos: la neutralidad religiosa del Estado, la libertad de elección sobre el propio cuerpo, el lugar de la religión en las escuelas y el valor de la sátira como herramienta política. En un mundo cada vez más polarizado, el templo satánico se ha convertido en una especie de espejo incómodo. Obliga a la sociedad a cuestionar sus contradicciones y a reflexionar sobre qué significa realmente la libertad religiosa. Así, más allá de lo polémico o irreverente, el templo ha dejado claro que es un movimiento cultural capaz de influir en debates sociales y en la manera en que entendemos la relación entre fe, poder y derechos civiles. Y así llegamos al final de este recorrido por la historia del templo satánico. Un movimiento que, lejos de ser un culto secreto dedicado a rituales oscuros, se ha consolidado como una forma de activismo cultural, político y social. Lo que empezó en 2013 como una provocación hoy es una organización reconocida legalmente con miles de seguidores alrededor del mundo, que utiliza a Satanás no como deidad sino como símbolo de libertad, rebeldía y resistencia contra la imposición de dogmas. Su historia nos deja una reflexión poderosa. Las ideas más polémicas no siempre buscan destruir, a veces buscan hacer visible lo invisible, cuestionar lo establecido y abrir debates que incomodan, pero que son necesarios. Si te gustó este viaje por la historia del templo satánico, no olvides darle like, suscribirte a Historia en Bits y activar la campanita para no perderte nuestras próximas exploraciones históricas y culturales. Porque detrás de cada movimiento, por extraño que parezca, siempre hay una historia que merece ser contada. Nos vemos en el próximo episodio.